Has pasado toda tu vida actuando, ajustándote para encajar en lo que otros esperan, modificando tus opiniones para evitar conflictos, suprimiendo tus verdaderos deseos para mantener la aprobación. Y en algún punto de esta interminable representación, perdiste el rastro de quién eres debajo de todos esos ajustes. Carl Jung llamó a esto vivir desde la persona, la máscara que usas para navegar la realidad social, y descubrió que la mayoría de las personas se identifican tanto con su máscara que olvidan que es solo una máscara. Pero llega un momento para algunas personas, un momento en que la representación se vuelve insoportable, cuando ya no puedes sostener el ajuste constante, cuando algo en ti se niega a seguir fingiendo. Jung reconoció este momento como el inicio de lo que llamó individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento social. Y lo que descubrió sobre este proceso o bien validará todo lo que has estado sintiendo, o te perturbará tan profundamente que nunca volverás a verte de la misma manera. No se trata de rechazar a la sociedad. No se trata de aislarse o volverse antisocial. Se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de desarrollar lo que Jung llamó diferenciación psicológica, la capacidad de distinguir entre lo que es realmente tuyo, tus pensamientos, sentimientos, deseos genuinos, y lo que has internalizado de las expectativas de los demás. Y esta diferenciación, observó Jung, es uno de los logros psicológicos más difíciles posibles, porque desde el momento en que naces te están moldeando. Tus padres tienen expectativas, tu cultura tiene normas, tu grupo de pares tiene estándares, y aprendes, inconscientemente, a modificarte para cumplir con estas expectativas. No porque seas débil, sino porque la adaptación es cómo sobreviven los humanos. Somos criaturas sociales. Necesitamos pertenecer. Y el precio de la pertenencia es la conformidad. Aprendes qué expresiones obtienen aprobación, qué opiniones son aceptables, qué deseos son vergonzosos. Y lenta, imperceptiblemente, construyes un yo diseñado para la comodidad de los demás más que para tu propia autenticidad. Jung observó este patrón en cientos de pacientes, personas que habían logrado todo lo que la sociedad les dijo que debían desear: éxito, relaciones, estatus, respeto, y sin embargo, acudían a él experimentando lo que llamó una crisis de sentido. Algo faltaba, algo esencial. Y lo que faltaba, descubrió Jung, eran ellos mismos. El yo auténtico que había sido enterrado bajo décadas de representación. La naturaleza genuina que había sido suprimida para mantener la aceptabilidad social. Aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve crucial. Reconoció que no puedes simplemente decidir ser auténtico. No puedes despertar una mañana y dejar caer todas tus máscaras. Porque la persona no solo es protectora, también es necesaria. Necesitas cierta capacidad para navegar la realidad social, para funcionar en contextos que requieren ciertos comportamientos. El problema no es tener una persona. El problema es la identificación completa con la persona. Creer que la máscara es tu rostro. Jung documentó que esta identificación crea un tipo específico de sufrimiento. Estás viviendo desde un yo prestado, siguiendo guiones escritos por otros, persiguiendo metas que en realidad no resuenan con tu naturaleza, y tu psique, la totalidad de tu ser, se rebela contra esta inautenticidad, no por elección consciente, sino a través de síntomas. Una depresión sin causa clara. Una ansiedad que persiste a pesar del éxito externo. Una sensación de vacío que nada externo puede llenar. Estos no son signos de patología,
Son señales de tu yo auténtico exigiendo reconocimiento. Y aquí es donde la mayoría de la gente aborta el proceso, porque reconocer que has estado viviendo de manera inauténtica es devastador. Significa admitir que años, quizás décadas, de tu vida los pasaste siendo quien no eres, que las relaciones se construyeron sobre una representación en lugar de una conexión genuina, que los logros se persiguieron por aprobación y no por deseo auténtico. Este reconocimiento se siente como un fracaso, como si hubieras desperdiciado tu vida, y la tentación es suprimir esta conciencia, convencerte de que todo está bien, redoblar la representación y esforzarte más para que funcione. Pero Jung observó que la supresión no resuelve la crisis, la intensifica, porque tu yo auténtico no desaparece cuando es ignorado. Pasa a lo que Jung llamó la sombra, la parte de tu psique que contiene todo lo que no puedes aceptar conscientemente sobre ti mismo, y desde la sombra continúa operando, socavando tus intenciones conscientes, creando patrones de autosabotaje que no comprendes, eruptando en momentos en que tu control se debilita. Dices cosas de las que inmediatamente te arrepientes, tomas decisiones que contradicen tus valores declarados, sientes impulsos que te perturban. Esta es la sombra tratando de llamar tu atención, tratando de forzar el reconocimiento de lo que has estado suprimiendo. Y Jung descubrió que la individuación genuina requiere involucrar a la sombra, no eliminarla, no trascenderla, sino integrarla, traer a la conciencia todo lo que te enseñaron a rechazar sobre ti mismo, tu ira, tu egoísmo, tus deseos que no encajan en tu imagen, tus pensamientos que contradicen tu persona. La mayoría de la gente oye esto y lo malinterpreta. Piensan que el trabajo con la sombra significa actuar sobre cada impulso, volverse cruel, egoísta o destructivo. Pero la integración no se trata del comportamiento, se trata de la conciencia. Se trata de reconocer que estos aspectos existen en ti sin ser controlado por ellos inconscientemente. Cuando niegas tu capacidad para la ira, esta no desaparece. Opera autónomamente. Erupta en comportamiento pasivo-agresivo. Se proyecta en otros. Crea patrones que no reconoces como tu propia ira, porque te has convencido de que no eres una persona iracunda. Pero cuando integras la ira, cuando reconoces, sí, tengo esta capacidad, algo cambia. Ya no te defiendes de ella. Puedes sentirla surgir sin ser abrumado por ella. Puedes elegir cómo manejarla en lugar de que irrumpa inconscientemente. Esto es lo que Jung quiso decir con hacer consciente lo inconsciente. No eliminar lo oscuro, sino traerlo a la conciencia para que ya no te controle desde fuera del reconocimiento consciente. Y esta integración crea el primer atisbo de independencia psicológica genuina. Porque ya no te aterra que te vean como malo. Ya te has visto claramente. Conoces tu capacidad para la oscuridad. La has aceptado. Y esta aceptación significa que los juicios de los demás no pueden desestabilizarte como lo hacían cuando defendías una falsa imagen de perfección. No eres perfecto. Eres completo. Y la completitud incluye oscuridad. Pero la integración de la sombra es solo el comienzo de lo que Jung cartografió. Observó que la individuación genuina requiere involucrar lo que llamó los aspectos contrasexuales de la psique. Para los hombres, esta es el ánima, lo femenino interior. Para las mujeres, el animus, lo masculino interior. Y la mayoría de las personas, descubrió Jung, proyectan estas cualidades hacia afuera. Los hombres buscan a la mujer perfecta que proporcione lo que no han desarrollado en sí mismos. Intuición, profundidad emocional, capacidad de cuidado.
Las mujeres buscan al hombre ideal que proporcione lo que han suprimido: asertividad, lógica, independencia. Y esta proyección crea un tipo específico de dependencia. Necesitas a alguien más para sentirte completo. Estás constantemente buscando la relación que finalmente te hará íntegro. Y cada relación decepciona porque ninguna persona externa puede proporcionar lo que no has desarrollado internamente. Jung observó este patrón repetidamente. Personas que pasan de relación en relación, siempre convencidas de que la siguiente será diferente, sin reconocer nunca que lo que buscan externamente existe como potencial no realizado dentro de sí mismos. La integración del ánima o animus significa desarrollar estas cualidades internamente. Un hombre que aprende a acceder a su propia intuición y profundidad emocional, en lugar de depender de las mujeres para que se la proporcionen. Una mujer que reclama su propia asertividad e independencia, en lugar de buscar hombres que encarnen estas cualidades para ella. Y esto no significa volverse andrógino. Significa volverse íntegro. Contener tanto las capacidades masculinas como femeninas dentro de ti mismo, de modo que ya no dependas psicológicamente de encontrarlas en otros. Jung documentó que esta integración cambia fundamentalmente cómo te relacionas. Dejas de entrar en relaciones desde la necesidad, desde la desesperada esperanza de que alguien más te complete. Te involucras desde la plenitud, eligiendo compartir tu completitud con otra persona íntegra, en lugar de tratar de fusionar dos mitades incompletas en una unidad funcional. Y esto crea lo que Jung reconocería como una relación consciente. Dos individuos diferenciados que eligen la conexión, en lugar de dos personas indiferenciadas aferrándose mutuamente por necesidad inconsciente. Pero incluso esto no es la etapa final de lo que Jung cartografió. Observó que la individuación, en última instancia, requiere encontrar lo que llamó el sí mismo, self. No el ego, no la persona, sino la totalidad de quien eres. El centro de la psique que existe más allá de todos los roles, todas las identificaciones, todas las construcciones temporales. Jung describió al sí mismo como el arquetipo de la totalidad, el principio organizador que mantiene unidos todos los aspectos dispares de tu ser. Y el contacto con el sí mismo, documentó Jung, produce un cambio específico en cómo experimentas la realidad. Dejas de identificarte completamente con tus pensamientos y sentimientos. Dejas de creer que los contenidos de la conciencia son idénticos a quien eres. Desarrollas lo que Jung llamó una relación personal con lo inconsciente. Un diálogo continuo con las partes de ti mismo que existen por debajo de la conciencia. Y este diálogo se convierte en tu fuente principal de guía. No autoridades externas, no normas culturales, no expectativas de otros, sino tus propias profundidades, tu propia sabiduría, tu propio saber que emerge del compromiso con la totalidad de tu ser. Jung llamó a esto desarrollar autoridad interior, y dejó claro que esto no es narcisismo, no es inflación, no es creer que lo sabes todo. Es reconocer que la fuente de la sabiduría existe dentro de ti, que tienes acceso a una inteligencia que no proviene del pensamiento racional o de estímulos externos, que tu psique, debidamente comprometida, sabe cosas que tu ego consciente no. Esta autoridad interior crea lo que a los demás les parece independencia. No buscas constantemente validación, porque la has encontrado dentro de ti mismo. No intentas desesperadamente encajar porque has aceptado tu propia naturaleza. No actúas para obtener aprobación porque has desarrollado una autoaprobación que incluye tu oscuridad. Y esto parece amenazante para las personas que aún dependen de la validación externa
para su sentido de valía, porque tu mera existencia desafía su suposición de que el valor proviene del juicio de los demás. Tu comodidad contigo mismo, a pesar de no cumplir con todas las expectativas sociales, sugiere que tal vez ellos tampoco necesiten cumplirlas. Tu negativa a actuar crea un permiso para que ellos dejen de actuar, y este permiso es simultáneamente liberador y aterrador. Porque si dejan de actuar, tendrán que enfrentar quiénes son realmente debajo de la máscara. Y la mayoría de las personas no está lista para esa confrontación. Jung observó que las personas individuadas a menudo enfrentan consecuencias sociales. Las llaman egoístas por establecer límites, difíciles por negarse a jugar juegos, antisociales por no participar en ilusiones colectivas. Y estas acusaciones duelen, no porque sean ciertas, sino porque vienen de personas que te importan. Personas que genuinamente creen que tu autenticidad es una traición a la relación que tenían cuando estabas actuando. Y en cierto sentido tienen razón. La relación está cambiando, porque ya no estás disponible para la dinámica que requería tu inautenticidad. No eres la persona que podían manipular mediante la culpa. No la persona que se abandonaría a sí misma para mantener la comodidad de los demás. No la persona que suprimiría su verdad para evitar conflictos. Esa persona se ha ido. Y lo que queda es alguien más real, pero también con más límites. Más auténtico, pero también menos disponible para juegos inconscientes. Jung documentó que esto crea lo que llamó una selección natural en las relaciones. Algunas personas, aquellas capaces de una conexión genuina, se adaptarán a tu autenticidad. Apreciarán al tú real más de lo que valoraban la versión actuada. Profundizarán su compromiso porque ahora hay realmente alguien presente con quien relacionarse. Pero otras, aquellas cuya conexión se basaba en tu actuación más que en tu naturaleza real, se distanciarán. Y esta distancia es dolorosa, pero necesaria. Porque no puedes mantener una autenticidad mientras finges ser alguien más por la comodidad de los demás. No puedes desarrollar una independencia genuina mientras dependes de la aprobación de otros. No puedes individuarte mientras permaneces fusionado con las expectativas colectivas. La pérdida de relaciones construidas sobre la actuación no es un fracaso. Es la consecuencia natural de volverse real en un mundo que a menudo prefiere la ilusión cómoda a la verdad incómoda. Y aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve más desafiante. Observó que la individuación requiere lo que llamó la capacidad de estar solo. No aislamiento, no rechazo de toda conexión, sino la habilidad psicológica de ser tú mismo, incluso cuando ese yo no es validado por los demás. Confiar en tu propia percepción, incluso cuando contradice la opinión colectiva. Mantener tus propios valores incluso cuando son impopulares. Vivir desde tu propia verdad incluso cuando esa verdad incomoda a otros. Esta capacidad se desarrolla lentamente, a través de experiencias repetidas de elegir la autenticidad sobre la aprobación, de establecer límites y sobrevivir a las reacciones de los demás, de ser tú mismo y descubrir que no te derrumbas cuando algunas personas te rechazan. Cada elección construye lo que Jung llamaría fuerza del yo. La estabilidad psicológica para mantener tu posición a pesar de la presión externa. Y esta fuerza no es rigidez, es diferenciación. Un sentido claro de dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. ¿Qué es tu sentimiento versus lo que estás captando de alguien más? ¿Cuál es tu respuesta auténtica versus lo que has sido condicionado a representar? Jung documentó marcadores específicos de esta diferenciación. Dejas de ser tan reactivo a los estados de ánimo de los demás. Su ansiedad no se convierte automáticamente en tu ansiedad. Su ira no te desestabiliza.
Sus juicios no desencadenan defensa o colapso inmediatos, no porque no te importe, sino porque has desarrollado límites claros entre su mundo interior y el tuyo. Puedes estar presente en su experiencia sin ser consumido por ella. Puedes ofrecer apoyo sin apropiarte de sus problemas. Puedes preocuparte por ellos sin necesitar que sean diferentes para que tú te sientas bien. Esta diferenciación también cambia cómo manejas el conflicto. Eres menos defensivo porque no estás protegiendo una falsa imagen. Menos agresivo porque no estás controlado por la sombra inconsciente. Más capaz de escuchar críticas sin ser destruido por ellas. Más dispuesto a reconocer cuando te equivocas porque estar equivocado no amenaza tu sentido fundamental de valía. Puedes decir no sé sin vergüenza. Puedes admitir errores sin colapsar. Puedes cambiar tu posición cuando se te presenta mejor información, porque tu identidad no está rígidamente apegada a tener la razón. Jung observó que esta flexibilidad, esta capacidad de comprometerse con la realidad sin defensa rígida, es una señal de madurez psicológica genuina. La psique inmadura necesita tener la razón. Necesita que otros validen su perspectiva. Necesita que el mundo se ajuste a sus expectativas. Pero la psique madura, la psique individuada, puede contener complejidad. Puede reconocer que múltiples perspectivas pueden tener validez. Puede sentarse con la ambigüedad sin necesidad de una resolución prematura. Puede tolerar el no saber sin llenar el vacío con certezas reconfortantes. Y esta tolerancia a la incertidumbre es lo que Jung llamó el sello distintivo del desarrollo psicológico. Porque la realidad es incierta. La vida es ambigua. La verdad es a menudo paradójica. Y la persona que requiere certeza absoluta construirá falsas certezas para evitar la incomodidad de no saber. Adoptará sistemas de creencias rígidos. Proyectará certeza donde no existe. Defenderá su posición no porque esté seguro, sino porque la incertidumbre es intolerable. Pero la persona individuada ha desarrollado comodidad con la incertidumbre. Puede decir, no sé, y permanecer en ese no saber sin ansiedad. Puede sostener verdades contradictorias simultáneamente. Puede reconocer que lo que parece oposición podría ser aspectos complementarios de un todo mayor. Esto es lo que Jung quiso decir con la unión de los opuestos. No eliminar la contradicción, sino reconocer que los opuestos a menudo se definen mutuamente. Que no puedes tener luz sin oscuridad. No puedes tener bien sin mal. No puedes tener conciencia sin inconsciencia. Y abrazar esta paradoja crea un tipo específico de estabilidad psicológica. No te desequilibras al descubrir que contienes contradicciones. Lo esperas. Lo reconoces como parte de ser humano. Dejas de intentar eliminar la mitad de ti mismo para mantener una imagen de bondad o maldad simple. Te vuelves cómodo siendo complejo, conteniendo multitudes, operando desde diferentes aspectos de ti mismo, en diferentes contextos, sin experimentar esto como fragmentación. Jung llamó a esto lograr el sí mismo, la totalidad que contiene todas las contradicciones, el centro que permanece estable mientras los contenidos de la conciencia cambian, el principio organizador que mantiene la coherencia a pesar de la multiplicidad interna. Y el contacto con el sí mismo, documentó Jung, produce una cualidad que llamó autenticidad. No autenticidad en el sentido moderno de expresar cada sentimiento pasajero, sino autenticidad como alineación entre tu expresión externa y tu realidad interna. No dices una cosa mientras sientes otra. No representas emociones que no sientes. No finges estar de acuerdo cuando no lo estás.
No modificas tu naturaleza esencial para ajustarte a las expectativas de los demás. Esto no significa ser brutalmente honesto sobre cada pensamiento. Significa que tu presentación es congruente con tu estado real. Cuando estás incómodo, se nota. Cuando no estás de acuerdo, lo dices. Cuando necesitas espacio, lo tomas. No de manera agresiva. No a la defensiva. Simplemente con honestidad. Como un hecho. Sin disculpas ni justificaciones elaboradas. Y esta simple honestidad, observó Jung, es radical en un mundo construido sobre la actuación. Desafía todos los juegos sociales, toda manipulación, todo acuerdo inconsciente de fingir que las cosas están bien cuando no lo están. Tu autenticidad obliga a los demás a volverse más auténticos en respuesta, o a aumentar su distancia contigo, porque no pueden jugar juegos con alguien que no está jugando. No pueden manipular a alguien que no está invertido en mantener una falsa imagen. No pueden controlar a alguien que está más comprometido con su propia verdad que con la comodidad de los demás. Esto es lo que crea la apariencia de independencia. No porque intentes ser independiente, no porque te rebeles contra la autoridad o rechaces la conexión, sino porque te has diferenciado lo suficiente como para ya no estar fusionado psicológicamente con los demás. Puedes ser influenciado sin ser controlado. Puedes considerar las perspectivas de los demás sin abandonar la tuya. Puedes adaptarte a contextos sociales sin perderte en ellos. Jung pasó décadas documentando este proceso, no porque quisiera crear una metodología, sino porque observó que ocurría naturalmente en personas que se comprometían con un autoexamen genuino. Personas dispuestas a enfrentar su sombra, a integrar sus aspectos contrasexuales, a desarrollar una relación con su inconsciente, a encontrar el sí mismo. Y lo que surgió de este proceso no fue un producto terminado, no fue perfección, no fue iluminación en ningún sentido final. Lo que emergió fue lo que Jung llamó la personalidad individuada. Alguien que se conoce a sí mismo, que ha integrado sus contradicciones, que puede estar solo cuando es necesario, pero también conectarse genuinamente cuando es posible, que opera desde una autoridad interior, pero se mantiene humilde acerca de los límites de su conocimiento, que ha logrado la independencia psicológica no mediante el rechazo de los demás, sino mediante la completitud de sí mismo. Y esta completitud, dejó claro Jung, nunca es final. La individuación no es un destino al que llegas y luego te detienes. Es un proceso continuo, un compromiso continuo con lo inconsciente, un ajuste perpetuo a medida que emergen nuevos aspectos de ti mismo y exigen integración. No completas la individuación, te comprometes con ella como una práctica de por vida, como la tarea central de la segunda mitad de la vida, como el trabajo que da sentido a la existencia misma. Porque una vez que has probado la autenticidad del ser, una vez que has experimentado lo que se siente vivir desde tu propia verdad, en lugar de desde guiones prestados, no puedes volver atrás. No puedes regresar a la actuación inconsciente. No puedes desconocer lo que has descubierto sobre ti mismo. Has cruzado un umbral. Y en este lado del umbral, la vida es simultáneamente más difícil y más significativa. Más desafiante porque no puedes esconderte en ilusiones colectivas. Más significativa porque finalmente estás viviendo desde tu naturaleza real, en lugar de desde las expectativas de los demás. Jung observó que esto crea una cualidad específica de presencia. La persona individuada no está tratando de impresionarte. No está actuando para tu aprobación. No está manipulando para obtener ventaja. Simplemente está presente, auténtica, real. Y esta realidad es simultáneamente atractiva y amenazante.
Atractiva porque todos anhelan una conexión genuina. Amenazante porque la conexión genuina requiere que tú también seas genuino a cambio. Y la mayoría de las personas no está lista para dejar caer sus máscaras. Así que la persona individuada a menudo se encuentra más sola de lo que esperaba. No porque rechace a las personas, sino porque la conexión genuina es rara. La mayoría de las interacciones sociales operan de persona a persona. Máscara encontrándose con máscara. Actuación interactuando con actuación. Y cuando ya no llevas una máscara, cuando operas desde un yo auténtico, la mayoría de las interacciones sociales se sienten huecas, no porque las estés juzgando, sino porque no hay nadie en casa detrás de la presentación de la otra persona. Están tan identificados con su actuación que su yo auténtico es completamente inaccesible. Y Jung documentó que esta soledad es necesaria. No permanente, pero necesaria. Porque tienes que desarrollar la capacidad de estar solo contigo mismo antes de poder estar verdaderamente con otros. Tienes que aprender a tolerar tu propia compañía sin distracción constante. Tienes que enfrentar quién eres realmente cuando nadie te está mirando, cuando no hay una actuación que mantener, cuando solo estás tú y tu propia conciencia. Esta soledad es donde ocurre el trabajo más profundo, donde encuentras aspectos de ti mismo que solo emergen en silencio, donde desarrollas una relación con tu inconsciente que se convierte en tu fuente principal de significado, donde descubres que en realidad no estás solo porque tienes acceso a algo más grande que tu ego individual. Jung llamó a esto el inconsciente colectivo. El sustrato psicológico compartido que conecta a todos los humanos. La fuente de símbolos, mitos y patrones arquetípicos que emergen en todas las culturas. Y el contacto con el inconsciente colectivo, descubrió Jung, proporciona un sentido de conexión que trasciende el aislamiento individual. No estás solo en tu ego individual. Estás conectado a algo vasto. Algo que existía antes de ti y existirá después de ti. Algo que habla a través de sueños, intuiciones, sincronicidades. Algo que proporciona guía cuando aprendes a escuchar. Esto es lo que Jung quiso decir al desarrollar una relación personal con lo inconsciente. No creer en algo sobrenatural, no adoptar ningún marco religioso, sino aprender a prestar atención a la inteligencia no racional que opera dentro de ti. La sabiduría que llega a través de imágenes más que de palabras, a través de sentimientos más que de pensamientos. A través de un saber que no puede justificarse racionalmente, pero que demuestra ser preciso cuando se prueba contra la experiencia. Y confiar en esta inteligencia requiere lo que Jung llamó un salto de fe. No fe en una autoridad externa, sino fe en tus propias profundidades. Fe en que tu psique, debidamente comprometida, sabe cosas que tu mente consciente no. Fe en que los síntomas que experimentas, los sueños que tienes, los impulsos que sientes, no son ruido aleatorio, sino comunicaciones significativas de aspectos inconscientes de ti mismo que buscan integración. Jung dedicó su carrera a probar que esta inteligencia existe. Documentó caso tras caso en el que material inconsciente, cuando era debidamente interpretado e integrado, resolvía síntomas psicológicos que el esfuerzo consciente no podía tocar, donde los sueños predecían eventos futuros de maneras que sugerían que el inconsciente tiene acceso a información que la conciencia no tiene, donde las sincronicidades, coincidencias significativas, ocurrían con una frecuencia que desafiaba la probabilidad, y llegó a reconocer que la psique es mucho más que la conciencia, que la conciencia es una pequeña isla en un vasto océano inconsciente, y que el desarrollo genuino requiere aprender a navegar ese océano. Esta navegación es lo que la individuación significa en última instancia.
Aprender a moverse entre lo consciente y lo inconsciente, entre el pensamiento racional y el saber intuitivo, entre el ego individual y el sí mismo colectivo. No elegir uno sobre el otro, sino integrarlos. Desarrollar lo que Jung llamó la función trascendente. La capacidad de mantener los opuestos en tensión hasta que emerge una tercera posición que contiene a ambos. No eres solo consciente o inconsciente. Eres la relación entre conciencia e inconsciencia. No solo individual o colectivo, sino el punto donde la conciencia individual toca patrones colectivos. No solo masculino o femenino, sino la integración que contiene ambos. No solo luz u oscuridad, sino la totalidad que incluye tu capacidad para ambos. Y lograr esta totalidad, observó Jung, crea lo que llamó independencia psicológica. No independencia de los demás, sino independencia de ser definido completamente por los demás. Puedes ser influenciado sin ser controlado. Puedes adaptarte sin perderte. Puedes conectarte sin fusionarte. Puedes estar solo sin aislarte. Te has diferenciado lo suficiente como para relacionarte con el mundo desde tu propio centro, en lugar de ser constantemente desviado del centro por presiones externas. Esto es lo que Jung documentó a lo largo de su vida, no como ideología, no como rebelión, no como superioridad, sino como desarrollo psicológico natural. El proceso de maduración que ocurre cuando alguien se compromete con el autoconocimiento genuino, cuando está dispuesto a enfrentar su sombra, integrar sus contradicciones, desarrollar su potencial no vivido, encontrar sus profundidades. Y al hacerlo, llegar a ser quien realmente es debajo de todas las capas de condicionamiento. Tú estás en el umbral que Jung cartografió, entre vivir desde un yo prestado y un yo auténtico, entre actuación y presencia, entre dependencia de la validación externa y confianza en el saber interno. Y la elección es si cruzarás este umbral, si te comprometerás con el trabajo de individuación, si enfrentarás lo que has estado evitando sobre ti mismo, si desarrollarás la capacidad de estar solo, si confiarás en tus propias profundidades. Jung demostró que es posible. Documentó el camino, mostró lo que espera a aquellos dispuestos a hacer el viaje, pero él no puede caminarlo por ti. El trabajo es tuyo. La confrontación con la sombra es tuya. La integración de los opuestos es tuya. El encuentro con el sí mismo es tuyo. Y lo que descubres a través de este proceso no es lo que nadie puede enseñarte. Es lo que emerge de tus propias profundidades cuando finalmente dejas de actuar y te vuelves presente ante quien realmente eres. Esto es la independencia psicológica. No aislamiento, no rebelión, no superioridad, sino diferenciación, completitud, totalidad. La capacidad de ser tú mismo en un mundo que constantemente está tratando de convertirte en alguien más. Y una vez lograda, esta independencia se convierte en la base para todo lo demás. Relaciones genuinas, trabajo significativo, expresión auténtica. Una vida vivida desde tu propio centro, en lugar de prestada de las expectativas de los demás. Jung lo llamó el privilegio de una vida, llegar a ser quien verdaderamente eres, y dedicó su vida a demostrar que no solo es posible, sino necesario. No solo para el bienestar individual, sino para la evolución colectiva, porque las masas inconscientes crean culturas inconscientes. Pero las personas individuadas, las personas que han hecho el trabajo de volverse conscientes, estas crean la posibilidad de una cultura consciente, de un desarrollo colectivo más allá de patrones reactivos, de una evolución hacia algo más íntegro. Tú eres parte de esta evolución, lo reconozcas o no.
Y la pregunta es si participarás conscientemente o permanecerás inconsciente, si te individuarás o te quedarás fusionado, si llegarás a ser quien eres o seguirás siendo quien otros esperan. Jung cartografió el territorio. Caminar es tu tarea. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,